El libro de Miqueas. Miqueas, espero que no se hayan olvidado. ¿Qué vimos el último? Sí, ¿no? Ya se olvidaron. ¿Recuerdan cuál fue el último verso que vimos antes de la Navidad? Ya les dije una clave ahí. Precisamente en el libro de Miqueas viene la profecía del Mesías. Y Dios en su providencia acomodó todos los temas, porque exactamente antes de empezar a compartir sobre la Navidad, estudiamos este verso que profetiza o anuncia la venida del Mesías. En Miqueas 5, 2 y 3 fue lo último que vimos. Lo vamos a leer rápidamente para ver qué viene después. Miqueas 5, 2 y 3 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Por ese renglón sabemos que obviamente no hace alusión a un gobernante terrenal, porque ninguno podría venir de la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Eso fue el último versículo que vimos. Ahora veremos el versículo 4, que es la continuación o la forma como esa promesa dada en el 2 y 3 se hará realidad. Una vez más, recuerden, cuando lean profecía en la Biblia, la profecía, y hago esta referencia, la profecía es como una pintura, como un cuadro, como un paisaje al óleo. Cuando hay montañas, y hay montañas atrás de las montañas, sabemos que hay una distancia, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuánta distancia hay. Pueden haber 10 kilómetros, pueden haber 100 kilómetros. La profecía es así. Algunas cosas eran para cumplimiento inmediato, 70, 100 años, 300 años, pero el cumplimiento total será cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, esto se cumplió, pero se continuará cumpliendo cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El verso 4 dice, que es el que vamos a estudiar: y él, de quien hablaron en el verso 2 y 3, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes. Lo voy a leer en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Dice: pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque él dominará hasta los confines de la tierra. Y hasta ahora, en estas profecías que hemos estado estudiando, son quizá las más importantes del Antiguo Testamento, porque hablan del carácter personal del Mesías. Está hablando del carácter personal de él y la revelación del Mesías al mundo. Distingue entre un nacimiento humano y su existencia de la eternidad, lo que vimos en el verso 3, ¿recuerdan? Predice el rechazo de los israelitas y los judíos, pero también predice cómo después vendrá a esos mismos judíos que lo rechazaron y establece un tiempo de paz universal que prevalecerá no solamente en la región del Medio Oriente, sino en todo el país. Puse en esa versión internacional porque dice: pero surgirá uno para pastorearlos. ¿Qué personaje de la Biblia, en qué personaje de la Biblia piensan cuando lees pastor de ovejas? Aparte del Señor Jesús, ¿en quién piensas? En David, el rey David, ¿no? Pensamos en pastor de ovejas y se nos viene el Salmo 23. Un pastor famoso fue David. Ahora, él pastoreó el rebaño de su papá en los montes de Belén, pero cuando fue llamado a ser rey, ya no fue pastor de unos cuantas ovejas, fue pastor de toda una nación. Pastoreó al pueblo de Dios. Entonces, pero la figura del pastor nos revela la figura del pastor como un gobernante. ¿Recuerdan qué decía David cuando se iba a enfrentar a Goliat? Tú vienes, un pastor, ¿cómo es que te vas a atrever a pelear con Goliat? ¿Qué dijo David? ¿Alguien recuerda qué dijo David? Que él podía enfrentarse con Goliat porque iba en el poder de Dios, pero además ya había practicado. ¿Recuerdan cómo había practicado David?
había matado un león, había matado el oso. También dice, después adelante la Biblia dice que cuando él tenía ataques, el rey Saúl mandó a llamar ¿a quién? A David, porque era excelente músico, era excelente, dice la Biblia, es prudente en sus palabras, además de que era guapo. Ahí sí no hay mucho que podamos hacer, pero era excelente en sus palabras, excelente en lo que hacía, y tiene el favor de Dios. Entonces ese líder nos prefija una figura de cómo es un líder, alguien que pastorea. Y el gobernante que Miqueas nos dice se mantendrá firme frente al peligro, la presión, pero el pastor también se asegura que las ovejas tengan alimento y que no sean esquiladas por cualquiera que se aparece. Y en este pasaje, solo en este pasaje, Miqueas nos muestra el contraste. ¿Recuerdan ustedes cuál era la característica de los gobernantes, los líderes de Judá? Eran ladrones, eran abusivos, tenían pensamientos de cómo quitar el terreno al pobre. Y la figura que Miqueas está mostrando contrasta totalmente con el liderazgo que hasta ese momento han tenido el pueblo de Israel. Pero después nos dice Miqueas, al igual como el símil con el pastor David, cuando dijo él viene con palos pero yo vengo en lo mismo dice Miqueas. Miqueas 5:4 dice, porque viene con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. No se levanta en sus fuerzas, y esa es la clave. Miqueas habla de un líder que surgirá, pero que no surgirá como todos o la mayoría de los reyes se han levantado creyendo que por sus fuerzas dominarán y controlarán. Y nos da la clave, sino en la fuerza del Señor su Dios y su majestad. Y cuando sea revelado ese Mesías, entonces, continúa el verso 4, entonces su pueblo vivirá allí tranquilo. Mantengan esa idea en la mente, porque esto es el domingo veremos la continuación de este versículo y también va a embonar muy bonito, porque en este inicio de año aún más podemos tener esta confianza. Cuando el Mesías se levanta, cuando en tu vida está exaltado el Mesías como líder, como tu Señor, como tu Salvador, Él con la fuerza del Señor, entonces tú vivirás tranquilo. Lo habla en una nación, pero es en toda vida que el Mesías es exaltado como Señor, como su Dios. El Mesías se levanta con la fuerza del Señor en tu vida y puedes vivir tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Él es exaltado con honores en todas partes. Miqueas está hablando al pueblo que ha vivido oprimido. Ahora imagina cuando el pueblo escucha eso, es algo para anhelar. Imagínate un tiempo en que el gobernante es justo, el gobernante te defiende, el gobernante provee, el gobernante te protege. ¿Quién va a querer salirse de ese gobierno así? Nadie quiere salirse de ese gobierno así, porque no encontrarán la seguridad ni en la riqueza, que han tenido riquezas y para qué les sirvió si no es para explotar a otros. No encontraron la seguridad en el statu quo porque los gobernantes maltrataron al pueblo. No encontraron esta seguridad, no la van a haber encontrado en ninguna otra forma. Hagamos el símil. Nada va a dar satisfacción a tu vida, nada va a llenar tu vida, ni las riquezas, ni el poder, como lo hará el Mesías cuando es Señor de tu vida. El Mesías apacentará su rebaño. Miqueas 2:12 ya lo mencionó con anterioridad. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Zacarías 10:3 vuelve a tener la idea del pastor. Mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Volvamos a repetir el verso 4 de Miqueas. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios.
La imagen que nos presenta entonces es la de un pastor que se levanta con fuerza, con majestad. Es un pastor que está alerta. Es un pastor que está para divisar o prevenir los peligros y defenderlos con poder. Y esto sucederá cuando el Mesías sea reconocido en toda la tierra. Pero una vez más, cuando el Señor es Mesías, es gobernante de tu vida, vives así. Ahora, dice que el Mesías se dirige con fuerza del Señor, pero no dice cómo desempeña esa fuerza, cómo emplea esa fuerza. No lo dice. Solamente dice que se levantará con fuerza y con la majestad. Lo que nos da a entender que no importa cuál es el peligro, no importa por qué estés pasando, no importa por qué problemas estés enfrentando, Él va a encontrar una forma o un método, o Él va a encontrar los medios o los instrumentos para proteger y liberar a su pueblo. Entonces, si tienes la certeza, si el pueblo de Israel tiene la certeza que el Mesías se va a levantar para protegerlos, para defenderlos así, pueden entender ellos que aquellos que se levantan para pelearles o para querer destruirlos, no lo podrán hacer, no lo lograrán. Porque ¿quién podrá vencer al Mesías que viene con la fuerza del Señor? Y tenemos muchos ejemplos de cómo el Señor protegió a su pueblo. Recuerden, en una ocasión un ángel peleó por ellos y mató a más de 140,000 personas, un solo ángel. El pueblo de Israel estaba en una guerra y el ángel o Dios confundió al pueblo enemigo y se mataron entre ellos. No sabemos cómo va a emplear, pero lo que nos está diciendo es: tú no te preocupes por el pensar cómo lo va a hacer Dios, cómo lo va a hacer Dios, pero esto ya se ve acabado, esto ya no se ve ni por dónde. No te preocupes por eso, porque Él se levanta con la fuerza del Señor, con la majestad de Dios, y Él encontrará la forma. Y el papel que los líderes de la nación se rehusaron a asumir, lo toma Él. Y aquí nosotros tenemos una responsabilidad. Porque si nosotros no somos esa sal, no somos ese faro, no somos esa luz, alguien más lo será. La responsabilidad que es puesta sobre nuestras manos, sobre nuestros hombros, si no lo asumimos, Él lo hará. A través de su mano de poder o a través de alguien más, pero Él hará. Pero mientras Él sea pastor de la nación, Él sea pastor de tu vida, tendrás paz y seguridad. Zacarías 14:11 dice: entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Esa es la certeza que tiene el pueblo de Israel, y esa es la certeza que tienes tú y que tengo yo. El mismo que sería rechazado por su pueblo sería después recibido como rey y pastor de ellos, y el mismo que fue rechazado por los judíos vendrá una vez más como rey. Se levantará, no queda sentado, está alerta, un gobierno estable, firme. Y bajo un gobierno así es conveniente quedarse en ese lugar. Primera de Pedro 2:25 dice: antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y este mensaje es para nosotros. La vida es así, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar momentos de angustia. Pero como el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor. Quédense ahí, está diciendo Miqueas. Quédense ahí. Primera de Pedro 5:4. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Isaías 40:11 dice: alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Y el tiempo en que Miqueas está profetizando esto, ellos no están siendo llevados con delicadeza. Ellos pareciera que no están siendo llevados o no se sienten, porque quien iba a hacer esa función eran los gobernantes, eran los líderes religiosos, eran los profetas, pero no cumplieron la función.
recuerda, ya lo dijimos en una ocasión, el pueblo era maltratado, abusado, ofendido por los empresarios. Podríamos decir, bueno, pues son empresarios, van a buscar lo suyo. Pero eran también olvidados, eran despreciados por los gobernantes, que deberían protegerlos. Podríamos pensar, bueno, pero también eran despreciados por los líderes religiosos, por los sacerdotes, por los profetas. El pueblo estaba abandonado. Y Miqueas les dice, pero llegará un momento, y cuando ese momento llegue será glorioso. Y quizá ha sido la experiencia de algunos de nosotros aquí cuando andábamos así y nos sentíamos abandonados por nuestras propias rebeliones, por los actos de terceros, pero llegamos a Dios y solamente en Él, si has tenido la experiencia de llorar y orar delante de Dios, sabes la paz que te da al estar de rodillas ante Él. Se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor. Se levantará. Nos habla de constancia, de perseverancia, como el pastor que está vigilando de pie a las ovejas, mirando para todos lados para prevenir y para cuidar de intrusos. Isaías 61:5. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos, cuidarán sus viñedos. Habrá personas que ni cristianas son o ni te conocen, pero te ayudarán, porque el Mesías gobierna sobre todos. Dirigir a un rebaño, apacentar. Dice que se levanta en el nombre del Señor. ¿Qué más garantía queremos? ¿Qué más garantía podemos pedir? ¿Cómo sé que Dios pelea por mí? ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Qué más garantía quieres que no una cruz donde su sangre fue derramada? ¿Por qué sé que Dios lo hará? Porque Dios envió a Jesús. El nombre del Señor su Dios, eso nos da la certeza que esta palabra se cumple. Porque aunque lo pudiera hacer en su nombre como Dios mismo, como Hijo de Dios, lo hace en el nombre de su Padre. Isaías 11:2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Si bien Jesucristo nos pide que le digamos a Dios Padre, la relación de Dios con su Hijo Jesucristo es única. Única. Es verdad, es nuestro Padre, pero es nuestro Padre de una manera diferente de como lo es de su Hijo Jesucristo. Juan 20:17 dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Si bien Él nos invita a llamarle Padre y nos llama hermanos, no podemos faltarle el respeto a Jesús. Es nuestro Padre, es nuestro hermano, pero de una manera única, diferente. Su relación de Él con su Padre es única y diferente. Pero he oído en conversaciones, no es que Chuchito y yo dicen, a los Jesús les dicen no Chucho, Chuchín. He oído personas que dicen así y no, aunque es nuestro hermano, es nuestro amigo, pero no es como un amigo de acá, es mi amigo, es mi Salvador, es el Mesías. Miqueas 5:4 termina: entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Pero imagínense a Miqueas, que no sabemos la revelación cómo fue, si fue en visión, en sueños, o él nada más escribió lo que Dios iba poniendo en su corazón,
pero como fuere, ha de haber sido difícil para Miqueas entender esto. O sea, ¿cómo va a gobernar para todos si ahorita no gobierna nada? Ahorita somos un pueblo vasallo, somos un pueblo súbdito, somos un pueblo oprimido, no somos nada. Imagínense. Y eso es el problema cuando Dios revela cosas que aún no estamos preparados para entender. Cuando Dios nos dice que hará cosas grandes, que Dios quiere usarte para impactar a esta comunidad, o a tu comunidad, o a tu ciudad, o a tu estado, nos vemos y decimos, pero ¿cómo? Sí, mira, ni yo puedo. Miqueas está viendo a un gobernante que es exaltado con honores en todas partes. Pero la seguridad que Él otorga no depende de porque sean una nación o una raza o de logros a través de sus esfuerzos. Es para todo aquel. La gran bendición entonces es que el Mesías reinará sobre todo el mundo. En ocasiones no vemos cómo el reino de Dios va avanzando, porque en los medios de comunicación se exalta más el reino de Satanás, para decirlo claramente. No vemos cómo el reino, pero si ponemos atención a lo largo de la historia, cuántos intentos se han hecho de destruir a la iglesia, de acabar a la iglesia, y se van a incrementar, se van a endurecer en los últimos tiempos. Va a haber una persecución contra la iglesia, pero nos dice que vivamos tranquilos, porque Él es Dios. Dice Zacarías 14:9: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. No vemos que el reino de Dios avance mucho a nuestros ojos, pero está avanzando. La iglesia de Jesucristo está avanzando, y es nuestra responsabilidad en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia, cumplir el papel que nos ha dado por cumplir. Salmo 72:8 dice: que reine de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, ver su reino establecido. Pero queda una pregunta: mientras ese día llega, ¿qué hago? ¿No es cierto? Sí, vamos a estar bien, pero mientras no. Viviremos en paz, pero mientras no. El problema familiar será resuelto, pero mientras no. El problema laboral será resuelto, pero mientras no. El problema financiero quedará resuelto, pero mientras no, ¿qué hago? Y Miqueas nos lo está diciendo: confía en el cuidado y en el poder de tu pastor. Y como primeros días del año, esta palabra, creo yo, llega muy oportuna, porque si Él permite el ataque de los enemigos, Él suplirá ayuda, Él te asistirá, y Él hará por ti y por mí todo lo que un buen pastor hace por sus ovejas. Si David peleó contra un oso, contra un león, después defendió a su pueblo contra ejércitos enemigos, es una figura humana. Ahora el Mesías, el Hijo de Dios, como tu Salvador, como tu buen pastor, como tu Redentor, ¿qué no puede hacer? Quédate ahí. En ocasiones queremos salirnos para apresurar lo que queremos que Él haga, y va peor. Cuando permanecemos, dice la palabra, y termino repitiendo Miqueas 5:4: y Él se levantará para dirigir tu vida, tu destino, tu futuro, para dirigir tus pasos en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Se levantará para dirigir
tu trabajo, todo lo que hagas con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, entonces tú vivirás allí, no en otro lugar. No busques en otro lugar, allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en tu vida. Es la promesa para el pueblo de Dios, pero es la promesa para tu vida. Palabra de Dios. Allí en tu lugar dile: Señor, este año yo no quiero alejarme, yo quiero estar allí, bajo tu sombra. El que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aunque vengan luchas, tempestades, no me moveré, porque tu promesa se cumple. Dice la misma palabra: no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Y es esto: el Señor se levanta en el nombre del Señor su Dios. Que así seas levantado en nuestras vidas, Padre Celestial. Que este año así seas levantado en nuestras vidas cada día. Que nada interrumpa, Señor, lo que tú estás haciendo. Que ni siquiera nosotros mismos, detén, Señor, nuestras vidas cuando quieran salirse de tu amparo, de tu abrigo, porque tú peleas por nosotros, porque tú nos das esa paz aún en medio de la tormenta, porque hemos probado, hemos intentado por otros medios, Padre, y no hay, como dijo el salmista, es mejor un día en tus atrios, es mejor un minuto en tu presencia, es mejor una hora de rodillas ante ti, que buscar a nuestra forma o con nuestros métodos. Es mejor una vida rendida ante ti que lo que el más inteligente pueda hacer para lograr lo que desea. Padre, que nuestros anhelos sean tus anhelos, que tus planes sean nuestros planes, que tu voluntad sea nuestra voluntad. Y gracias, Señor, por Miqueas. Gracias, amado Padre. Espíritu Santo, tú que hablas a nuestro espíritu, quedan estas palabras grabadas ahí cada día de este año. Ahí nos quedaremos, no nos moveremos. Tú lo harás, porque lo has prometido. Tú lo harás. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.